Hola, muy buenas tardes, maestrantes. Me da mucho gusto. Soy el maestro Marco Marcelino Ruiz Molina, titular de esta asignatura, y hoy vamos a hablar acerca de la suplencia de la queja en materia civil. Y para conocer esto, vamos a hablar acerca de los breves antecedentes de la suplencia de la queja en la Constitución Mexicana de 1917. En el artículo 107, fracción segunda, párrafo final de la Constitución del 17, se estableció como facultad potestativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación suplir en materia penal, señalando su procedencia solo cuando por torpeza no se haya combatido debidamente la violación, con lo cual le queda claro que la suplencia opera para llenar o complementar una deficiencia, una omisión en la impugnación que se atribuye a la torpeza del impugnante, que visiblemente no es el quejoso como tal, sino los profesionistas que actúan en defensa de los procesados. En la reforma del 19 de febrero del 51, en el segundo párrafo del artículo 107, fracción segunda, se introdujo otro supuesto de la procedencia, al establecer que podrá suplirse la deficiencia de la queja contra el acto reclamado y se funden leyes que son declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el tercer párrafo se reforma la aludida, surge la suplencia de la queja en materia laboral en favor del trabajador, al precisarse que podrá suplirse la deficiencia de la queja en materia penal y de parte obrera en materia del trabajo. En virtud de la reforma del 2 de noviembre de 1962, se adicionó el párrafo segundo del artículo 107 constitucional en el sentido de poder en materia agraria. Se plana la primera que es la suplencia de carácter obligatorio a los ejidatarios comuneros y núcleos de población ejidal y comunal. Ya en 1974, la nueva reforma contempló la suplencia de la queja del amparo relacionados con los que afecten los derechos de los menores, los incapacitados, lo que aplica para el amparo contra los actos jurisdiccionales en materia civil y de cual actualmente opera de manera absoluta porque incluso solo puede conceder el amparo al menor, aunque formalmente no figure como quejoso. Este es lo que nosotros nos ocupa, maestra, antes, sí, en relación a esto, lo que aplica el amparo contra en materia civil, actuando y operantemente relacionado a que no afecten a los derechos de los menores y de los incapacitados, que es lo que nosotros vamos a ver. Por su parte, la reforma del 7 de abril de 1986 omitió precisar que los casos específicos de la procedencia y otorgó la suplencia de carácter obligatorio a los tribunales federales de acuerdo a lo establecido por la ley y quedó como facultad del legislador señalar los casos que existiera la obligación de suplir la deficiencia en las demandas de garantías, perfeccionando o complementando. Ahora bien, en este sentido, la suplencia de la queja de amparo lo vamos a encontrar en el artículo 76 bis, introducido en la ley de paro con motivo de la reforma oficial en Diario Oficial de la Federación del 20 de mayo del 86, que dice lo siguiente. Artículo 76 bis. Las autoridades que conozcan del juicio de amparo deberán suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, así como de los agravios formulados recurso conforme el siguiente. Uno, en cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dos, en materia penal, la suplencia operará ante la ausencia de conceptos de violación. Tres, en materia agraria, conforme al dispuesto del 227 de esta ley. Cuatro, en materia laboral, la suplencia se aplicará a favor del trabajador. Y cinco, a favor de los menores y de los incapaces. Y seis, en otras materias, cuando se haya advertencia debido contra el quejoso particular recurrente a la violación manifiesta de la ley y de la defensa. Dentro de la materia civil, queda comprendida la suplencia de la queja cuando se trate de menores o incapacitados y se advierta violaciones manifiestas de la ley ha dejado sin efecto al quejoso. Con la suplencia de la deficiencia de la queja en materia civil en favor de los menores incapaces, quedó garantizada la tutela efectiva de los derechos de ese grupo evidentemente vulnerable por su propia situación y dependencia respecto a quienes actúan en su representación. En otros supuestos se limitó la suplencia el caso de que se advierta la violación manifiesta que se haya dejado sin defensa al quejoso recurrente, lo que armoniza al principio de estricto derecho, derivado de la garantía de seguridad jurídica en materia civil que existe un régimen procesal que otorgue a las partes en el juicio y la aplicación del derecho sustantivo, la valoración de las pruebas bajo el principio de igualdad procesal a la petición de las partes, ya sea un principio dispositivo. Me da mucho gusto, maestrantes, estar el día de hoy con ustedes. Espero verlos en la siguiente clase. Se despide de ustedes el maestro Marco Marcelino Ruiz Molina, titular de esta materia de amparo en materia civil. Cuídense mucho. Muy buenas tardes.